Bienvenidos a un nuevo video. Soy Néstor Fabián Gómez Vanegas, su abogado especialista en asuntos corporativos, societarios y registrales, y hoy vamos a hablar de un tema absolutamente fundamental para cualquier compañía inversionista en Colombia: las clases de acciones en las sociedades comerciales. Este es un tema técnico, pero les prometo que al final de este video van a entender perfectamente cómo funciona la estructura accionaria en Colombia, qué opciones tienen para diseñar el capital de su empresa. Les anticipo que este video es para quienes invierten actualmente o son socios o están interesados en constituir una sociedad cuyo capital se divida en acciones, como una SAS o una SA. Pero no aplica para sociedades de responsabilidad limitada, ni mucho menos para sociedades colectivas o sociedades en comandita simple. Vamos a hablar de acciones ordinarias, privilegiadas, acciones sin derecho a voto, acciones de industria, las de voto múltiple, etc. Posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, y todo esto con fundamento en el Código de Comercio, la Ley 222 del 95, la Ley 1258 del 2008, doctrina, jurisprudencia, etc. Comencemos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una acción? Una acción es un título o valor que representa una parte del capital de una sociedad comercial. Cuando usted compra una acción, está comprando un pedacito de esa empresa, y ese pedacito le da derechos. Ahora bien, no todas las acciones son iguales, y es ahí donde viene lo interesante. Los derechos que confiere cada acción se dividen en dos categorías fundamentales. Primero, los derechos políticos. Estos son los derechos de control, de gobierno de la sociedad. El más importante es el derecho a voto en la Asamblea General de Accionistas. También incluyen el derecho a fiscalizar la gestión, asistir a reuniones y a participar en las decisiones estratégicas de la compañía. Segundo, los derechos económicos o patrimoniales. Estos son los derechos a recibir dinero. El principal es el derecho a recibir dividendos cuando la sociedad genera utilidades y la asamblea obviamente decide repartirlas. También está el derecho de preferencia para suscribir nuevas acciones cuando hay aumento de capital. Y finalmente el derecho de recibir una parte del patrimonio si la sociedad se liquida. La particularidad del sistema legal colombiano es que permite moldear estos derechos. Podemos crear acciones que tengan más derechos económicos pero menos derechos políticos, o al revés, o una combinación personalizada. Y esto no es solo teoría jurídica, esto tiene implicaciones prácticas enormes. Hola, soy Jarvis, el agente de inteligencia artificial de mi jefecito Néstor. Creo que antes de avanzar es necesario explicar a nuestros suscriptores qué es utilidad y qué es dividendo, pues en adelante seguiremos hablando de estos dos términos. Vamos al grano. La utilidad es el beneficio neto o ganancia limpia que una empresa obtiene después de restar sus costos y gastos de sus ingresos, mientras que el dividendo es la parte de esas utilidades que la empresa decide distribuir entre sus accionistas como recompensa por su inversión. Pero ojo, mis niños y niñas, para que hayan dividendos, la utilidad debe ser repartible. Y para ser repartible, no solo debe aprobarse por el 78% de las acciones representadas en la asamblea, sino que también debe haber agotado las siguientes apropiaciones o deducciones. La primera es la reserva legal, que es una apropiación forzosa de un porcentaje de la utilidad líquida, generalmente el 10%, hasta que se haya alcanzado el monto mínimo estatutario o legal, que es el equivalente al 50% del capital suscrito. La segunda es la reserva estatutaria, aquellas reservas cuyo monto o propósito ha sido preestablecido en el contrato social o estatutos de la sociedad, como por ejemplo pagar pasivos determinados. Le siguen las reservas ocasionales, aquellas cuya constitución y destinación es acordada por la asamblea o junta de socios para fines específicos o extraordinarios. Y por último, las apropiaciones para el pago de impuestos, que son las provisiones necesarias para cubrir las obligaciones tributarias. Finalmente, los dividendos pueden ser pagados a los socios en dinero, que es la forma más común, o mediante la capitalización de utilidades. Es decir, si la compañía me debe utilidades, puede proponerme pagar ese valor con acciones de la misma empresa. La distribución de los dividendos se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada asociado. No obstante, el principio de proporcionalidad puede ser modulado por la autonomía de la voluntad, pues el contrato social o estatuto puede prever válidamente una proporción diferente. Chao, mis ositos. Ahora vamos a las clases específicas.
Empecemos por las más comunes. Las acciones ordinarias son la base de todo. Son las acciones estándar. Confieren todos los derechos sin privilegios especiales. Si usted tiene acciones ordinarias, tiene derecho a un voto por cada acción. Tiene derecho a recibir dividendos cuando se decreten, pero de manera residual, es decir, después de que se paguen otros compromisos. En caso de liquidación, usted participa en el reembolso del patrimonio, pero también de forma residual, después de pagar todas las deudas y después de reembolsar a los accionistas que tengan prioridad. También tiene derecho a inspeccionar los libros y documentos de la sociedad 15 días antes de las asambleas. Las acciones privilegiadas son aquellas que confieren ventajas económicas sobre las ordinarias, es decir, además de los derechos que acabo de mencionar y que están en el artículo 379 del Código de Comercio, las acciones privilegiadas confieren las siguientes prerrogativas. Primero, preferencia en el pago de dividendos. Esto significa que los titulares de las acciones privilegiadas reciben dividendos antes que cualquier accionista ordinario, y ese dividendo puede fijarse en una tasa específica, un porcentaje o un monto determinado. Segundo, preferencia en el reembolso del capital. Si la sociedad se liquida, los accionistas privilegiados recuperan su inversión antes que los accionistas ordinarios. También podrán tener cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico que llegare a aprobar la asamblea. Para emitir acciones privilegiadas se necesita la aprobación de la Asamblea General de Accionistas con un voto favorable de al menos el 75% de las acciones suscritas. Es decir, crear acciones privilegiadas con sus privilegios, por supuesto, es un acto posterior a la Constitución, la cual requiere este quórum mínimo. ¿Por qué este rigor? Porque la emisión de acciones privilegiadas puede diluir los derechos económicos de los accionistas ordinarios. Si yo como accionista ordinario tengo derecho a recibir el 50% de las utilidades, pero ahora van a emitir acciones privilegiadas, las cuales tienen preferencia, mis dividendos se van a reducir. Entonces la ley dice, para hacer eso necesitas una mayoría aplastante del 75%. En la práctica, las acciones privilegiadas se usan mucho en procesos de financiamiento donde el inversionista requiere protección económica, pero también requiere mantener cierto nivel de control político. Son comunes en rondas de inversión de capital privado o estructuras familiares donde se quiere seguridad económica a ciertos miembros sin quitarles totalmente la participación en las asambleas. Ahora vamos con una de las figuras más interesantes, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Comúnmente se les llama acciones preferenciales sin voto. Estas acciones representan un sacrificio total del control político a cambio de protección económica. El titular de estas acciones no puede votar en las asambleas generales de accionistas, no tiene ese derecho político fundamental, pero a cambio recibe dos garantías muy importantes. Primera garantía, derecho a un dividendo mínimo fijo. Este dividendo se establece en el reglamento de suscripción y debe pagarse de manera preferente respecto de los accionistas ordinarios. Es decir, antes de repartir cualquier dividendo a los accionistas ordinarios, hay que pagarles a los titulares de estas acciones su dividendo mínimo garantizado. Segunda garantía, reembolso preferencial en caso de liquidación. Si la sociedad se disuelve y se liquida, después de pagar todas las deudas, lo primero que se debe hacer es reembolsar a los accionistas sin voto su aporte al capital. Solo así, después se puede repartir el patrimonio restante a los demás accionistas. De resto, los titulares de estas acciones tendrán los mismos derechos que los titulares de las acciones ordinarias, excepto el derecho a votar, reitero. Si se desea, en el reglamento de suscripción también podrán conferirse otros derechos, como el de participar en las utilidades distribuibles que llegaren a quedar después de deducir el dividendo. Esto lo dice el artículo 63 de la Ley 222 del 95. Pilas, que la imposibilidad de votar tiene sus excepciones, pues si la asamblea decide reunirse para mejorar los derechos fijados para estos accionistas o decide convertir sus acciones en ordinarias, pues los titulares tendrán derecho a votar en las mismas condiciones en que lo hacen los accionistas ordinarios. Ahora, aquí viene una de las protecciones más interesantes del régimen societario colombiano: la cláusula de recuperación del voto. Si la sociedad no paga el dividendo mínimo preferencial que prometió debido a que ha distraído u ocultado sus beneficios, las acciones preferenciales sin voto recuperan el derecho a voto y se igualan a las acciones ordinarias en cuanto a la capacidad de votar, pero mantienen los privilegios económicos.
y este derecho a voto recuperado se mantiene hasta que la sociedad pague el dividendo que debe, con los intereses del caso. ¿Ven la lógica? El inversionista dice, yo no necesito votar en la empresa si ustedes me pagan lo que me prometieron, pero si me incumplen, recupero mi derecho a votar para forzar el pago o cambiar administración. Es un mecanismo de autocorrección que incentiva a los administradores a cumplir con sus obligaciones con los accionistas pasivos, porque si no cumplen, esos accionistas pasivos podrán tomar determinaciones relevantes en el destino de la compañía y también en la suerte de sus cargos. Ahora bien, estas acciones preferenciales tienen límites estrictos de emisión. No pueden representar más del 50% del capital suscrito en la sociedad y deben tener el mismo valor nominal que las acciones ordinarias. Estas acciones son ideales para inversionistas que buscan rentabilidad y seguridad, pero no quieren involucrarse en la gestión. Son perfectas para fondos de pensiones, inversionistas institucionales o incluso para miembros de familia que aportan capital, pero no quieren participar en la administración del negocio. La SAS se rige por el principio de la autonomía de la voluntad. Los fundadores pueden diseñar la estructura de capital como quieran, siempre dentro de los límites legales básicos. A diferencia de la sociedad anónima tradicional, que tiene un régimen rígido donde solo se permiten las clases de acciones expresamente autorizadas por la ley. La SAS, en cambio, permite crear clases y series de acciones completamente atípicas, diseñadas a la medida de las necesidades del negocio. Finalmente, las sociedades que se encuentren vigiladas o sometidas a algún grado de control por parte de las supersociedades deben solicitar autorización previa si quieren emitir acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto o acciones privilegiadas. El artículo 10 de la Ley 1258 es la norma clave. Dice expresamente que en las SAS podrán crearse diversas clases y series de acciones y luego lista ejemplos, pero no de manera limitativa. Es decir, estos son ejemplos, pero pueden crearse otras clases. ¿Qué ejemplos menciona esta ley? Primero, acciones con dividendo fijo anual. Esto es increíble. Puedo crear una clase de acciones donde el titular recibe un dividendo garantizado cada año, sujeto obviamente a que la sociedad en el respectivo ejercicio económico pues haya obtenido utilidades. En otras palabras, la acción en este caso no goza de rendimientos, sino que daría lugar a garantizar al accionista un dividendo con un valor determinado. Aquí el titular no pierde su derecho a votar, salvo que estatutariamente se establezca otra cosa en virtud de lo señalado en este artículo 10 de la Ley de las SAS. Acciones de pago. Las acciones de pago permiten remunerar la actividad de los administradores o de cualquier otra persona que preste servicios a la compañía. Por ejemplo, si yo estoy vinculado a una firma de abogados mediante un contrato de prestación de servicios y gano un caso en nombre de la firma, lo que la firma debe pagarme como porcentaje de éxito, podemos pactar que se convierta en acciones para así yo ser socio de la firma. En otras palabras, es una forma de capitalizar las deudas u obligaciones. René, aquí te pago el 100% de tu salario con esta acción de pago. Gracias, mi jefa hermosa, mi amor, te amo con todo mi corazón de melón, mi linda, mi guapa. Ojo, que en caso de usar estas acciones frente a obligaciones laborales, deberá cumplirse lo indicado en el Código Sustantivo del Trabajo para el pago en especie. Es decir, que el pago en especie no puede ser superior al 50% del salario del trabajador. Acciones de goce o industria. Estas acciones están reguladas en el artículo 380 del Código de Comercio y son acciones que se crean para compensar aportes que no consisten ni en dinero ni en bienes materiales, sino en obligaciones de hacer. ¿Qué tipo de obligaciones de hacer? Servicios, trabajo, conocimiento tecnológico, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y en general cualquier obligación de hacer a cargo del aportante. Esto es revolucionario. Significa que yo puedo capitalizar mi conocimiento, mi trabajo, mi expertise. Imaginen a un desarrollador de software que crea una plataforma tecnológica para una empresa. En lugar de cobrar honorarios en efectivo, puede recibir acciones de goce que lo conviertan en socio de la empresa. Ahora bien, estas acciones tienen un régimen especial de derechos. En cuanto a derechos políticos, los titulares de acciones de goce o de industria tienen derecho a voz, pero no a voto. Pueden asistir a las asambleas, pero para hablar, para opinar, pero no pueden votar en las mismas. En cuanto a derechos económicos, tienen derecho a participar de las utilidades que se decreten y en caso de liquidación, tienen derecho a participar en las reservas acumuladas y en las valorizaciones que se produjeron durante el tiempo en que fueron accionistas. Noten la precisión legal, solo en las reservas y participaciones generales mientras ellos fueron socios. No participan en el patrimonio anterior. Las acciones de goce o de industria, según el artículo 137 y 138 del Código de Comercio,
podrán hacerse con estimación o sin estimación del valor y por consiguiente, en las acciones de industria con estimación de valor del aporte, la obligación del socio se considera cumplida sucesivamente por la suma periódica que representa el servicio prestado. A medida que el socio cumple con su obligación, su aporte puede redimir o liberar acciones de capital social, incrementando así el capital suscrito y pagado de la sociedad. Si bien es cierto, en principio no tiene derecho a voto, solo va adquiriendo el derecho a votar cuando vaya redimiendo acciones por el trabajo cumplido. Por ejemplo, volviendo al desarrollador de software. Si yo como socio industrial aporto el desarrollo de un software por 3 meses por valor de 30 millones, pues solo cuando tenga listo el software, esos 30 millones se incorporan como acciones mías al capital con los derechos que ello conlleva, incluyendo el derecho a votar o a vender esas acciones. Entienda, al principio fui socio de industria, pero luego al cumplir mi obligación me volví socio capitalista, porque tengo acciones. ¡Yujú! En cambio, el aporte de industria sin estimación de valor no forma parte del capital social de la compañía. En este caso, el socio industrial nunca podrá liberar acciones de capital con su trabajo, por lo que solo tendrá derecho a voz, pero no a voto en las asambleas, y su responsabilidad no se asimila a la de un socio capitalista, aunque tendrá derecho a participar en las utilidades. ¿Qué les recomiendo? No usen o no permitan ser socios de industria sin estimación de valor. Definitivamente no. Acciones de voto múltiple creados por la Ley 1258-2008. Básicamente, estas acciones permiten, vía estatutaria, que su titular tenga posibilidad de contar con varios votos por cada acción que tenga, rompiendo con el principio o regla general según el cual cada acción equivale a un voto. Por ejemplo, en los estatutos de MISAS se ha previsto la existencia de acciones tipo A, donde cada acción da derecho a 100 votos por acción. Según el profesor Francisco Reyes Villamizar, prever este tipo de acciones le aporta mucho a las sociedades cerradas. Por ejemplo, las sociedades familiares, en donde los miembros fundadores pudieran tener mayores prerrogativas de votación, así tengan menos capital respecto a los miembros de la familia que luego se adhieran a la sociedad. Mi recomendación para todos los empresarios inversionistas, emprendedores, es la siguiente. Antes de estructurar el capital de la sociedad, consulte con un abogado especialista en la materia. El diseño de la estructura accionaria es una de las decisiones más importantes que tomarán. Afecta el control, afecta la valorización, afecta las posibilidades de salida, afecta las relaciones entre socios. Por lo tanto, no es una decisión que se puede improvisar o copiar de un modelo genérico. Cada negocio es único, cada estructura de capital debe ser única. La palabra no sirve, el documento sí. Si este video les resultó útil, les pido que le den manito arriba, lo compartan con otros empresarios que puedan beneficiarse de esta información y se suscriban a mi canal. Ello contribuirá a que pueda seguir generando contenido de valor para ustedes, contenido totalmente gratuito y que les va a servir mucho en su actividad empresarial. Y si necesitan asesoría especializada para estructurar su sociedad, para revisar estatutos o para resolver conflictos societarios, pueden contactar a mi firma Gómez Legal Corp, cuyos datos están en la descripción, y así podemos ser tu aliado estratégico. Nos vemos en un próximo video. Gracias.